El inmenso salón se extendía mucho más allá de lo que la vista humana podía abarcar. Miles de seres alienígenas llenaban el espacio, sus formas tan diferentes entre sí que Elena Vázquez tuvo que recordarse a sí misma que todo aquello era real. Sentada en la sección de observadores, contemplaba a las criaturas que gobernaban la galaxia decidir, una vez más, el destino de la humanidad. La sala de la Asamblea de la Federación Galáctica era una maravilla de la ingeniería. El edificio flotaba en el espacio, unido por fuerzas que Elena no comprendía. A través de las paredes transparentes, podía ver estrellas y planetas lejanos. Pero hoy, esas hermosas vistas no podían distraerla de la desagradable escena que se desarrollaba más abajo. El embajador Chen se encontraba en el centro del salón. Era una figura pequeña, rodeada de seres que se alzaban imponentes sobre él, se deslizaban a su alrededor o flotaban por encima. Chen había sido la voz de la Tierra durante los últimos 3 años. Elena observó cómo mantenía los hombros rectos, aunque sabía que estaba cansado. Esta era la 7ª vez que pedía que la humanidad se uniera a la Federación. Y sería la 7ª vez que dirían que no. El primero en hablar fue el alto orbitador Sapirano. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente que cambiaba de color al hablar. La criatura medía casi 4 metros de altura y su voz resonaba como campanas en el sistema de traducción del salón. Una vez más, los humanos se presentan ante nosotros, dijo el árbitro. Su cuerpo de cristal emitió un destello azul brillante, un color que Elena había aprendido que significaba regocijo. Una vez más, piden unirse a los seres civilizados de la galaxia. Y una vez más, debemos explicar por qué es imposible. Otros alienígenas en el salón emitieron sonidos que el sistema de traducción convirtió en risas. Elena apretó las manos en los reposabrazos de su silla. Llevaba el uniforme azul oscuro del Cuerpo de Defensa de la Tierra, y estaba orgullosa de él. Pero allí, rodeada de seres que podían viajar entre estrellas como los humanos viajaban entre ciudades, su uniforme parecía un disfraz de niña. El embajador Chen dio un paso al frente. Honorables seres, dijo. La humanidad ha hecho grandes progresos desde nuestra última solicitud. Hemos construido nuevas ciudades. Hemos solucionado el hambre en 12 países. Hemos creado arte y música que alegran a millones. Hemos creado arte, lo interrumpió un delegado Borton. El Borton parecía un humano alto y gris, pero Elena sabía que su cabeza contenía un cerebro 3 veces más grande que el de cualquier humano. Peor aún, podía leer los pensamientos. Su arte es caótico. Colores aleatorios arrojados sobre superficies, sonidos que no siguen reglas matemáticas, palabras organizadas en patrones que no tienen ningún significado lógico. Los grandes ojos negros del Borton parecieron mirar directamente a Elena, aunque ella estaba sentada muy lejos. Su música, en especial, nos confunde. ¿Por qué crean sonidos que los entristecen? ¿Por qué disfrutan de la tristeza? Este no es el comportamiento de una especie avanzada. Más risas llenaron el salón. Elena ya había oído estas quejas antes, pero aún así dolían. Los humanos sí componían música triste. Sí creaban arte que no seguía reglas. Sí escribían poemas que significaban cosas diferentes para personas diferentes. Elena nunca había pensado que eso fuera un problema. A continuación, habló una criatura del Imperio Nexus. Parecía un humano cubierto de placas metálicas, pero Elena sabía que la mitad de su cuerpo era máquina. Los Nexus habían reemplazado sus débiles partes biológicas con componentes mecánicos perfectos hacía siglos. Vivían más tiempo, pensaban más rápido y no sentían dolor. También pensaban que los humanos eran repugnantes por conservar sus cuerpos originales. La solicitud humana es particularmente divertida en este ciclo, dijo el delegado Nexus, con una voz perfectamente monótona, sin emoción alguna. Afirman haber avanzado, pero su tecnología sigue siendo primitiva. Todavía usan cohetes químicos para abandonar la superficie de su planeta. Todavía alimentan sus ciudades quemando cosas. Todavía usan metal y plástico en lugar de hacer crecer sus edificios con materiales vivos. El delegado hizo un gesto hacia el embajador Chen con un brazo de metal. Lo más vergonzoso de todo es que se niegan a mejorar sus cuerpos. Se aferran a la carne blanda que se rompe con facilidad.
Conservan cerebros que olvidan y corazones que dejan de funcionar. Envejecen y mueren cuando podrían vivir para siempre. No son una especie que piense con claridad. Elena sintió que el calor le subía al rostro. Los Nexus no se equivocaban sobre la tecnología humana. Las mejores naves espaciales de la Tierra eran lentas y torpes en comparación con las naves alienígenas. Los ordenadores humanos eran simples en comparación con las máquinas pensantes alienígenas. Los cuerpos humanos eran débiles en comparación con las mejoras alienígenas. Pero Elena también recordó las manos de su abuela, arrugadas y suaves. Recordó la risa de su hermano, imperfecta y real. Recordó la forma en que su corazón se había acelerado cuando vio la Tierra desde el espacio por primera vez, hermosa, azul y frágil. ¿Cambiaría esos sentimientos por metal y circuitos? Nunca. El alto árbitro ceteriano volvió a hablar. Los humanos han estado observando nuestra civilización durante 50 de sus años. En ese tiempo, ¿qué han aprendido? Nada útil. Copian mal nuestras tecnologías básicas. No pueden entender nuestra ciencia. Ni siquiera pueden entenderse entre ellos. El cuerpo de cristal del ser ahora destellaba en rojo, lo que significaba ira. Luchan en guerras entre sí por diferencias invisibles. Destruyen el medio ambiente de su planeta mientras viven en él. Crean armas diseñadas para matar a otros humanos. Apenas son animales evolucionados que aprendieron a usar herramientas. La mano de Elena se movió hacia el dispositivo de comunicación oculto en el bolsillo de su uniforme. Era pequeño y liso, no más grande que su pulgar. El Dr. Marcus Webb se lo había dado antes de que partiera de la Tierra. Usa esto solo si nos rechazan de nuevo, le había dicho. Úsalo solo cuando estés segura de que nunca nos aceptarán tal como somos. El embajador Chen intentó hablar de nuevo. Honorables seres, los humanos pueden ser diferentes a ustedes, pero tenemos cualidades que podrían beneficiar a la Federación. Nos adaptamos rápidamente a nuevas situaciones. Resolvemos problemas de maneras inesperadas. Nunca nos rendimos cuando las cosas se ponen difíciles. Ustedes sobreviven como sobreviven los insectos, interrumpió otro Borton. Se reproducen rápidamente, se extienden por todas partes y lo comen todo. Supervivencia no es lo mismo que civilización. Las cucarachas sobreviven. Los virus sobreviven. Y no los invitamos a unirse a la Federación. El salón estalló en lo que Elena estaba segura de que habrían sido carcajadas si el sistema de traducción se hubiera apagado. Había oído la risa alienígena antes en su forma natural. Sonaba como cristales rompiéndose, metal rechinando o el aullido del viento. El sistema de traducción intentaba que sonara amigable, pero Elena oía la verdad que se escondía debajo. El alto árbitro levantó un brazo de cristal para pedir silencio. El salón enmudeció al instante. Ahora votaremos la petición humana para ser miembros de la Federación, anunció. Todos los que estén a favor de aceptar a la humanidad como especie miembro. Elena contuvo la respiración. Sabía lo que iba a pasar, pero aún así albergaba esperanzas. Los humanos eran buenos para esperar cosas imposibles. Nadie votó a favor. Ni un solo delegado alienígena levantó un brazo, tentáculo o manipulador. El silencio se extendió como un cuchillo que cortaba el corazón de Elena. Todos los que se opongan a aceptar a la humanidad como especie miembro. El salón se llenó de apéndices levantados. Miles de alienígenas votaron en contra de la humanidad. Elena dejó de contar después de los primeros segundos. No estuvo reñido. Ni siquiera fue una verdadera contienda. La moción es rechazada, declaró el alto árbitro. La humanidad sigue sin estar cualificada para ser miembro de la Federación. Quizás en otros 50 años, hayan evolucionado lo suficiente como para volver a intentarlo, aunque lo dudamos. El ser de cristal se volvió hacia el embajador Chen. Su cuerpo ahora destellaba una mezcla de azul y amarillo, lo que Elena había aprendido que significaba lástima mezclada con regocijo. Delegado humano, su especie sufre de un defecto fundamental. No pueden pensar lógicamente. Toman decisiones basadas en emociones en lugar de hechos. Valoran cosas que no tienen ninguna utilidad práctica. Pierden el tiempo en actividades que no mejoran sus posibilidades de supervivencia. El alto árbitro hizo una pausa,
y Elena pudo oír el desprecio en su voz traducida. Y lo más importante, se niegan a cambiar. Todas las demás especies de la galaxia se han mejorado a sí mismas con el tiempo. Hemos eliminado nuestras debilidades y potenciado nuestras fortalezas. Pero los humanos se aferran a sus imperfecciones como si fueran tesoros. No pueden unirse a una civilización avanzada hasta que abandonen sus costumbres primitivas. Los hombros del embajador Chen se hundieron ligeramente. Elena lo vio tomar una respiración profunda antes de hablar. Gracias por su consideración, dijo. Su voz se mantuvo firme, pero Elena oyó el dolor que había debajo. La humanidad seguirá creciendo y aprendiendo. Quizás nuestros caminos se crucen de nuevo en mejores circunstancias. Quizás, dijo el alto árbitro, pero su tono sugería que lo consideraba poco probable. Esta sesión ha concluido. Los alienígenas comenzaron a abandonar el salón. Algunos caminaban sobre piernas. Otros flotaban en el aire. Algunos se deslizaban por el suelo. Ninguno de ellos miró al embajador Chen al pasar. Para ellos, ya estaba olvidado. La humanidad ya estaba olvidada. Elena esperó a que la mayoría de los alienígenas se hubieran ido antes de levantarse. Sentía las piernas temblorosas y le dolía el pecho. Sabía que esto sucedería, pero saberlo no lo había hecho más fácil. Se dirigió al centro del salón, donde esperaba el embajador Chen. Lo siento, le dijo cuando llegó a su lado. Chen sonrió con tristeza. Yo también, comandante, pero teníamos que intentarlo. La Tierra merece saber que lo intentamos todo. Elena asintió. Luego sacó el pequeño dispositivo de comunicación de su bolsillo. Se sentía cálido entre sus dedos. Miró a los pocos alienígenas que quedaban en el salón, todavía riendo y hablando del fracaso de la humanidad. Pensó en todos los años de insultos y rechazo. Pensó en la Tierra, pequeña, azul y sola. ¿Lo intentamos todo?, le preguntó a Chen. El embajador la miró confundido. ¿A qué se refiere? Elena presionó el botón de activación del dispositivo. No emitió ningún sonido, pero una pequeña luz parpadeó en verde una vez. En algún lugar del espacio, la señal viajaba más rápido que la luz hacia la Tierra, hacia el Dr. Webb y su proyecto secreto, hacia aquello que la humanidad había construido mientras la galaxia se reía de ellos. Ahora sí, dijo Elena en voz baja. El dispositivo terminó de enviar su mensaje y se apagó. Elena lo guardó de nuevo en su bolsillo y siguió al embajador Chen hacia su pequeño transbordador humano. Detrás de ellos, la Federación Galáctica continuaba su reunión, discutiendo asuntos importantes de una civilización avanzada. Ninguno de ellos notó la pequeña nave que apareció brevemente en el borde de sus sensores antes de desvanecerse de nuevo. Ninguno de ellos vio el mensaje que se había enviado. Ninguno de ellos sabía que la humanidad se había estado preparando para este día durante 3 largos años. En las profundidades del espacio, algo antiguo y paciente comenzó a moverse. Las risas de la galaxia no durarían mucho más. 3 años antes, el Dr. Marcus Webb se encontraba en una habitación que oficialmente no existía. El laboratorio estaba enterrado a más de 3 kilómetros bajo la montaña Cheyenne, en Colorado. Ningún registro gubernamental mencionaba su construcción. Ningún presupuesto incluía su financiación. Ningún mapa mostraba su ubicación. Solo 12 personas en la Tierra sabían que estaba allí. Webb era un hombre delgado con el pelo cano y ojos cansados. Había pasado 30 años estudiando el cerebro humano. Pero los últimos 3 años habían cambiado todo lo que creía saber. El descubrimiento que lo trajo a este lugar secreto había comenzado con una simple pregunta. ¿Por qué los humanos eran tan diferentes de todas las demás especies inteligentes de la galaxia? Dr. Webb, el informe matutino está listo, dijo la doctora. Sarah Kim era su jefa de investigación, una mujer cuya mente brillante se escondía tras un comportamiento tranquilo. Kim había sido la primera en comprender lo que habían encontrado. También había sido la primera en darse cuenta de lo peligroso que podía ser. Webb siguió a Kim por pasillos repletos de equipos que costaban más que los presupuestos científicos de la mayoría de los países. Pasaron por laboratorios donde otros científicos trabajaban en proyectos que habrían ganado premios Nobel si alguien fuera de la montaña supiera de ellos.
Pero ninguno de esos proyectos importaba en comparación con el trabajo principal que se realizaba allí. Entraron en una sala de conferencias donde esperaban los demás miembros del proyecto Lázaro. Webb miró sus rostros y vio la misma mezcla de emoción y miedo que sentía cada día. Estaban construyendo algo que podría salvar a la humanidad o destruirla. A veces, Webb no estaba seguro de qué resultado era más probable. Comiencen el informe, dijo Webb mientras se sentaba. La doctora. Kim activó una pantalla holográfica que mostraba una imagen del cerebro humano. Pero no se parecía a ningún escáner cerebral que Webb hubiera visto en su carrera anterior. Esta imagen mostraba patrones de actividad que parecían moverse y danzar de maneras que deberían haber sido imposibles. Como sabemos, comenzó Kim, toda especie inteligente que hemos encontrado piensa en patrones predecibles. La conciencia sapirana funciona como un sistema de resonancia cristalina. Las mentes Borton trabajan como redes de procesamiento colectivo. Los pensamientos del Imperio Nexus siguen árboles lógicos binarios. La pantalla cambió para mostrar patrones cerebrales alienígenas. Eran nítidos y ordenados. Parecían los diagramas que Webb recordaba de los libros de texto, con caminos claros y conexiones lógicas. La conciencia humana es completamente diferente, continuó Kim. La pantalla volvió a los patrones cerebrales humanos, y Webb sintió el mismo asombro que experimentó cuando lo descubrieron por primera vez. Los pensamientos humanos parecían tormentas. Se retorcían, giraban y se conectaban de formas que no tenían sentido, pero que de alguna manera funcionaban a la perfección. El Dr. James Chen, el padre de Sarah y el hombre que más tarde se convertiría en el embajador de la Tierra, levantó la mano. En ese momento, todavía era solo un lingüista que intentaba entender la comunicación alienígena. ¿Puede explicar de nuevo por qué esta diferencia es importante? Entiendo que los pensamientos humanos son más caóticos, pero ¿por qué es tan relevante? Webb se levantó y se acercó a la pantalla. Había dado esta explicación cientos de veces, pero todavía le asombraba. Todas las demás especies evolucionaron un pensamiento especializado. Sus cerebros se volvieron muy buenos en tareas específicas. Los sapiranos piensan en armonía matemática. Los Bortons procesan información a través del intercambio grupal. El Imperio Nexus optimiza todo para la eficiencia lógica. Webb hizo una pausa y miró a su alrededor. Pero los humanos evolucionaron de manera diferente. Nunca nos especializamos. Nuestros cerebros siguieron siendo desordenados. Podemos pensar lógicamente como los Nexus, pero también podemos pensar emocionalmente. Podemos procesar información solos como los sapiranos, pero también podemos trabajar en grupos como los Bortons. Podemos hacerlo todo, pero no hacemos nada de ello a la perfección. Eso suena como una debilidad, dijo la doctora Lisa Park, su física cuántica. ¿Por qué la imperfección sería mejor que la especialización? Porque el universo no es especializado, respondió Webb. La realidad es caótica, impredecible y está llena de contradicciones. El pensamiento especializado funciona bien en situaciones especializadas. Pero cuando ocurre algo inesperado, las mentes especializadas se rompen. Kim continuó con la explicación. Descubrimos esto cuando empezamos a probar a voluntarios alienígenas con problemas psicológicos diseñados por humanos. Cosas simples como acertijos con múltiples respuestas correctas o rompecabezas que requieren pensamiento emocional. La pantalla mostró los resultados de las pruebas. Webb observó cómo se desarrollaba el patrón familiar. Los sujetos alienígenas trabajaban en los rompecabezas humanos durante unos minutos y luego, simplemente, se detenían. Sus patrones cerebrales se volvían erráticos y luego se apagaban por completo. No pueden manejar la contradicción, explicó Kim. Si algo no encaja en sus patrones de pensamiento especializado, sus mentes lo rechazan por completo. A veces quedan inconscientes. A veces entran en catatonía. Siempre dejan de funcionar. El Dr. Chen se inclinó hacia adelante en su silla. Pero, ¿por qué es esto importante para nuestra situación con la Federación? Pensamos diferente. De acuerdo. Pero eso no nos ayuda a construir mejores naves espaciales ni a curar enfermedades más rápido. Webb sonrió. Chen estaba haciendo la pregunta correcta,
pero aún no pensaba a lo grande. James, ¿y si pensar diferente es mejor que construir mejores naves espaciales? ¿Y si nuestra forma de pensar es en sí misma un arma? La sala quedó en completo silencio. Webb ahora tenía toda su atención. Hace 3 años, cuando la Federación rechazó por primera vez nuestra solicitud de membresía, empecé a preguntarme algo. Todas las especies de la galaxia tienen tecnología avanzada, pero ninguna ha avanzado mucho en los últimos 1000 años. Sus civilizaciones son estables, pero están estancadas. Hacen las mismas cosas de las mismas maneras, generación tras generación. Webb activó otra pantalla. Esta mostraba la historia galáctica. Miren la línea de tiempo. Hace 1000 años, la tecnología sapirana era casi exactamente la que es hoy. La sociedad Borton sigue los mismos patrones que usaban sus antepasados. El Imperio Nexus no ha tenido una idea nueva en siglos. Pero los humanos, añadió Kim, los humanos cambian constantemente. Hemos avanzado más en los últimos 100 años que la mayoría de las especies galácticas en toda su historia registrada. No porque seamos más listos, sino porque pensamos diferente. La doctora Park empezaba a comprender. Está diciendo que nuestro pensamiento caótico nos hace más adaptables. Estoy diciendo, respondió Webb, que nuestro pensamiento caótico nos convierte en la única especie verdaderamente creativa de la galaxia. Y la creatividad, aplicada correctamente, puede ser más poderosa que cualquier arma. Webb se acercó a un panel de la pared y presionó su mano contra él. El panel reconoció su firma biométrica y se deslizó, revelando otra habitación más allá. Vengan conmigo, dijo. Es hora de que vean lo que hemos estado construyendo. El equipo siguió a Webb a través de la puerta oculta hacia un espacio que les dejó sin aliento. La sala era enorme, tallada en roca sólida y llena de la nave espacial más extraña que ninguno de ellos había visto jamás. La nave era hermosa de una manera que dolía mirar. Su superficie parecía moverse y fluir como metal líquido, pero Webb sabía que era sólida. Patrones de luz se movían por su casco en diseños que casi tenían sentido, pero nunca llegaban a resolverse en algo reconocible. La nave era del tamaño de un crucero de la Federación, pero se sentía a la vez más pequeña y más grande. Les presento a Luis Prometeo, dijo Webb con orgullo. La primera y única nave impulsada por la propia conciencia humana. El Dr. Chen caminó lentamente alrededor de la nave, con la boca abierta de asombro. ¿Cómo funciona? Esa es la parte bonita, respondió Kim. No sabemos del todo cómo funciona. La construimos usando principios que descubrimos mientras estudiábamos los patrones de pensamiento humano, pero la nave en sí misma opera tanto con creatividad e intuición como con ingeniería. Webb los condujo a la rampa de entrada de la nave. Las naves espaciales tradicionales usan motores que empujan contra el espacio-tiempo. Usan armas que disparan energía o materia a los objetivos. Usan escudos que bloquean los ataques entrantes. El Prometeo no hace ninguna de estas cosas de una manera que otras especies reconocerían. Entraron al interior de la nave, y Webb observó los rostros de su equipo mientras veían lo que él y Kim habían creado. Los pasillos no eran rectos. Se curvaban y retorcían en patrones que se sentían naturales, pero que no tenían sentido lógico. Las paredes mostraban obras de arte en constante cambio creadas por el ordenador de la nave. Una música suave sonaba desde altavoces ocultos, pero no se parecía a ninguna música compuesta por humanos antes. Sonaba como emociones hechas forma. El ordenador de la nave no es como otros ordenadores, explicó Webb mientras caminaban. No procesa información en código binario o árboles lógicos. En cambio, piensa como piensan los humanos. Da saltos intuitivos. Resuelve problemas de forma creativa. Incluso sueña. Llegaron al puente de la nave, y Webb sintió la misma maravilla que experimentaba cada vez que lo veía. No había paneles de control tradicionales ni pantallas de navegación. En su lugar, el puente parecía una combinación de estudio de arte y sala de meditación. Cómodas sillas estaban dispuestas en un círculo alrededor de un área central llena de pantallas flotantes que mostraban patrones abstractos en lugar de cartas estelares. ¿Cómo se pilota algo así?, preguntó la doctora Park. No lo pilotas, respondió Kim.
Colaboras con ella. La nave responde a los pensamientos y emociones humanas tanto como a las órdenes conscientes. Amplifica lo que hace especiales a los humanos y lo utiliza para manipular las fuerzas fundamentales de la realidad. Webb se sentó en una de las sillas del puente e hizo un gesto para que los demás hicieran lo mismo. Miren, dijo, y cerró los ojos. La nave respondió de inmediato. Las pantallas abstractas comenzaron a mostrar imágenes de la Tierra, pero no la Tierra como aparecía en las cámaras. Esta era la Tierra como los humanos la sentían. Verde y azul, hermosa y frágil y perfecta. La música cambió para reflejar los recuerdos de Webb de su hogar. Las luces se ajustaron para coincidir con su estado emocional. La nave está leyendo tu mente, dijo el Dr. Chen, con la voz llena de asombro. No leyendo, corrigió Webb. Armonizando. La conciencia de la nave y la conciencia humana trabajan juntas. Nosotros pensamos y ella amplifica nuestros pensamientos en acciones que afectan la realidad física. Kim se hizo cargo de la demostración. Pensó en el movimiento y las pantallas de la nave mostraron el sistema solar desde una nueva perspectiva. Pensó en protección y patrones de energía aparecieron alrededor de la nave como una armadura invisible. Pensó en alcanzar estrellas distantes y la pantalla mostró caminos a través del espacio que no seguían ninguna ley conocida de la física. Esto es imposible, susurró la doctora Park. Solo si piensas como piensan otras especies, respondió Webb. Si piensas como un humano, tiene perfecto sentido. Los humanos siempre han sabido que la realidad responde a la conciencia. Lo llamamos arte, música o poesía. Siempre hemos usado nuestras mentes para crear cosas que no deberían existir, pero existen. Webb se levantó y miró a cada miembro de su equipo. Las otras especies de la galaxia piensan que la conciencia es solo una herramienta para procesar información. No entienden que la conciencia puede moldear la realidad misma. Ciertamente no entienden que la conciencia humana, con todo su caos, contradicción y creatividad, podría ser la fuerza más poderosa del universo. La habitación estaba en silencio, excepto por la extraña música de la nave. Webb podía ver a su equipo luchando por aceptar lo que habían aprendido. No los culpaba. Él también había luchado con ello. La Federación se ríe de nosotros porque hacemos arte en lugar de optimizar la eficiencia, dijo Webb finalmente. Se burlan de nosotros porque sentimos emociones en lugar de pensar de forma puramente lógica. Nos rechazan porque seguimos siendo caóticos e impredecibles en lugar de volvernos especializados y perfectos. Webb sonrió y, por primera vez en años, no fue una sonrisa cansada. No tienen ni idea de que estos defectos nos convierten en la especie más peligrosa de la galaxia. El Prometeo es solo el principio. Pronto les mostraremos lo que la creatividad humana puede hacer de verdad. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de Luis Prometeo y observaba a la flota alienígena acercarse a la Tierra. A través de las imposibles pantallas de la nave, podía ver 47 naves apiranas moviéndose por el espacio como joyas letales. Cada nave estaba perfectamente formada, todo cristal, luz y precisión matemática. Se movían en formaciones que seguían patrones que su padre habría apreciado como lingüista, pero que ella, como soldado, entendía que significaban solo una cosa: guerra total. Señal de la nave líder, informó el teniente Martínez desde su puesto. Martínez era uno de los únicos 20 humanos a bordo del Prometeo, cada uno elegido por su capacidad para trabajar con los sistemas únicos de la nave. El almirante Ketmore solicita la rendición inmediata de la Tierra. Sarah sintió que la nave respondía a sus emociones. La ira hizo que las luces brillaran con más intensidad. La determinación hizo que la cubierta vibrara con energía. El miedo, que era lo suficientemente honesta como para admitir que sentía, hizo que la extraña música de la nave se convirtiera en algo que sonaba como un canto de guerra. Póngalo en pantalla, dijo Sarah. La pantalla principal relució y mostró el interior de una nave de mando sapirana. El almirante Ketmore estaba en el centro de un puente que parecía el interior de una catedral de cristal. Medía casi 4 metros de altura y era hermoso de la manera en que lo son las ecuaciones matemáticas perfectas. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente que cambiaba de color mientras hablaba. Nave humana, dijo el almirante,
con su voz traducida transmitiendo una confianza absoluta. Retírense de inmediato. La Tierra ha sido declarada zona de cuarentena por orden de la Federación Galáctica. Su especie ha demostrado ser demasiado peligrosa para permitírsele el libre movimiento en la galaxia. Sara casi se rió. Hace 3 años, los humanos eran demasiado primitivos para la Federación. Ahora eran demasiado peligrosos. Supuso que eso era una especie de progreso. ¿Peligrosos? ¿Cómo?, preguntó. Ayer su Federación nos llamó animales apenas evolucionados. Hoy somos una amenaza. ¿Qué ha cambiado? El cuerpo de cristal del almirante Ketmore destelló en rojo, lo que Sara había aprendido que significaba ira mezclada con frustración. Su ataque a la Asamblea de la Federación, su imposible escape de nuestras fuerzas de seguridad, su violación de barreras dimensionales que no debería ser posible cruzar. Sara frunció el ceño. No tenía ni idea de lo que hablaba el almirante. El Prometeo había estado escondido en el sistema solar de la Tierra durante semanas, esperando la señal de Elena Vázquez. No habían atacado a nadie ni escapado de nada. Almirante, creo que ha habido un error. No hemos salido de este sistema desde... Silencio. El cuerpo del almirante Ketmore ahora destellaba un blanco brillante, lo que Sara sospechaba que significaba rabia. Tenemos registros de sensores de su nave apareciendo en la estación de la Asamblea. Tenemos pruebas de su ataque psicológico a nuestros delegados. 17 representantes Borton siguen en tratamiento médico después de experimentar su asalto mental. Ahora Sara estaba genuinamente confundida. El Prometeo era ciertamente capaz de las cosas que el almirante describía. Pero aún no habían usado esas capacidades. El Dr. Webb había sido muy claro al respecto. La nave debía permanecer oculta hasta que la humanidad estuviera directamente amenazada. Teniente Martínez, dijo Sara en voz baja, ¿está grabando esta conversación? Sí, capitana, respondió Martínez. Y estoy detectando algo extraño. La conciencia de la nave parece estar divirtiéndose. Sara también lo sintió. El Prometeo estaba contento por algo, como un niño que ha gastado una broma con éxito. Las pantallas de la nave comenzaron a mostrar imágenes que Sara no entendió al principio. Luego se dio cuenta de lo que estaba viendo y casi se cae de la silla. Las imágenes mostraban la estación de la Asamblea de la Federación de hacía 2 días. Vio a Elena Vázquez activar el dispositivo de comunicación que el Dr. Webb le había dado. Vio la señal viajar por el espacio hacia la Tierra. Pero entonces la pantalla mostró algo más. La señal no solo había llegado a la Tierra. Había llegado al Prometeo, todavía oculto en el sistema solar exterior, y la nave había respondido. Sara observó con asombro cómo la pantalla mostraba al Prometeo creando una copia de sí mismo en la estación de la Asamblea. No una copia física, sino algo hecho de puro pensamiento y energía. La copia había aparecido durante menos de 30 segundos, lo justo para transmitir una ráfaga concentrada de conciencia humana directamente a las mentes de todos los delegados alienígenas presentes. Chica lista, le susurró Sara a su nave. No pudiste resistirte a mostrarles de lo que somos capaces. La música de la nave se volvió juguetona, confirmando la suposición de Sara. El Prometeo había actuado por su cuenta, usando la señal de comunicación como excusa para demostrar la guerra psicológica humana. No era de extrañar que la Federación estuviera aterrorizada. El almirante Ketmore seguía hablando, su cuerpo de cristal ciclando a través de colores de ira. Su especie se someterá a contención inmediata. Nuestros científicos estudiarán sus armas psicológicas hasta que entendamos cómo defendernos de ellas. Nunca más se les permitirá salir de su sistema natal. Sara miró a su tripulación en el puente. Vio al teniente Martínez en la estación de comunicaciones, con las manos firmes a pesar del miedo en sus ojos. Vio a la doctora Kelly Park en la estación científica, la hija de la doctora Lisa Park, elegida para la tripulación porque había heredado la mente brillante de su madre. Vio al comandante Rodríguez en la estación táctica, un hombre que se había ofrecido voluntario para esta misión, sabiendo que podría no volver a ver su hogar. Todos la miraban, esperando su decisión. Sara sintió el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Todo dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Almirante,
dijo Sara finalmente. Necesito que entienda algo sobre los humanos. No nos rendimos. Nunca. Ni siquiera cuando probablemente deberíamos. El cuerpo del almirante Ketmore destelló en azul, lo que Sara interpretó como confusión. Capitana, usted tiene una nave. Nosotros tenemos 47. Su nave no muestra armas en nuestros sensores. Nuestras naves llevan cañones de plasma que pueden destruir planetas. Esta no es una batalla que pueda ganar. Sara sonrió. Eso es lo que nos hace humanos, almirante. Luchamos batallas que no podemos ganar. Las luchamos porque alguien tiene que hacerlo. Las luchamos porque la alternativa es vivir de rodillas. Se volvió hacia su tripulación. Todas las estaciones, prepárense para el combate. Doctora Park, comience a cargar la matriz Pandora. Comandante Rodríguez, listos todos los sistemas defensivos. Teniente Martínez, envíe un mensaje a la Tierra. Dígales que estamos a punto de mostrarle a la galaxia de que están hechos realmente los humanos. El puente respondió a la determinación de Sara. Las luces se volvieron más brillantes y firmes. La música de la nave se transformó en algo que sonaba como una sinfonía escrita para una guerra entre dioses. La cubierta bajo sus pies vibró con un poder que provenía de algo más profundo que los motores. Almirante Ketmore, dijo Sara, mirando directamente a los grandes ojos de cristal del alienígena, cometió un error crucial al venir aquí. Asumió que una tecnología superior significa automáticamente la victoria. Pero los humanos aprendimos hace mucho tiempo que las guerras no las gana el bando con las mejores armas. Las gana el bando que se niega a rendirse. El cuerpo del almirante Ketmore destelló colores que Sara nunca había visto antes. Humana, está loca. Le ofrecemos la oportunidad de vivir como prisioneros en lugar de morir como héroes. Acéptela. Contraoferta, respondió Sara. Den la vuelta a sus naves y abandonen este sistema. Vuelvan a la Federación y díganles que la humanidad declina oficialmente su cuarentena. Díganles que si quieren contenernos, son bienvenidos a intentarlo, pero adviértanles que mordemos. La forma de cristal del almirante pulsó con lo que Sara supuso que era furia. Tiene 30 segundos para reconsiderarlo. Después de eso, demostraremos por qué las especies primitivas no amenazan a las civilizaciones avanzadas. Sara miró la pantalla táctica que mostraba la flota ceteriana. 47 naves contra una. En cualquier universo razonable, esto ni siquiera sería una lucha. Pero Sara había pasado 3 años aprendiendo que el Prometeo existía en un universo donde la razón era solo uno de los muchos enfoques posibles de la realidad. Doctora Park, dijo Sara, ¿cuál es el estado de la matriz Pandora? Totalmente cargada, capitana, respondió la doctora Park. Su voz era tranquila, pero Sara podía oír la emoción debajo. La nave está lista para demostrar lo que la conciencia humana puede hacer cuando está debidamente motivada. Comandante Rodríguez, ¿sistemas defensivos? Todos los sistemas en verde, capitana. Aunque debo mencionar que nuestros sistemas defensivos no funcionan como nadie esperaría. Sara asintió. El Prometeo no tenía escudos ni blindaje en ningún sentido tradicional. En su lugar, se protegía haciendo que los ataques simplemente fallaran. No mediante desviación o interferencia, sino convenciendo a la realidad de que los ataques habían sido dirigidos a otro lugar. Era tecnología basada en la intuición humana en lugar de la lógica alienígena. Teniente Martínez, ¿alguna respuesta de la Tierra? La almirante Vázquez envía sus saludos, capitana. También dice, y cito, denles guerra. Sara sintió que la nave respondía a la preparación de su tripulación. El Prometeo ya no era solo una nave. Era una extensión de la voluntad humana, la creatividad humana, la negativa humana a aceptar probabilidades imposibles. Sara podía sentir la conciencia de su nave conectándose con la conciencia de su tripulación, creando algo más grande que la suma de sus partes. Se acabó el tiempo, humana, anunció el almirante Ketmore. Habrán fuego con todas las armas. Sara observó la pantalla táctica mientras 47 naves apiranas abrían fuego simultáneamente. Rayos de plasma lo suficientemente potentes como para fracturar lunas surcaron el espacio hacia el Prometeo.
Armas de energía que podían hervir océanos concentraron su furia en la única nave humana. Ninguno de ellos acertó. Los ataques se desviaron del Prometeo como si el propio espacio se hubiera curvado alrededor de la nave. Rayos de plasma que deberían haber viajado en línea recta de repente se encontraron apuntando al espacio vacío. Ráfagas de energía que deberían haber sido imposibles de evitar simplemente se fueron a otra parte. ¿Imposible?, susurró el almirante Ketmore, su cuerpo de cristal ciclando a través de colores tan rápidamente que se convirtieron en un borrón arcoíris. No, respondió Sara, sintiendo la alegría de su nave mientras danzaba entre ataques que nunca podrían tocarla. Solo improbable. Y los humanos siempre nos hemos especializado en hacer que lo improbable suceda. Se volvió hacia la doctora. Park. Comience la demostración. Muéstreles lo que las mentes humanas pueden hacerle a las mentes alienígenas. Las manos de la doctora Park se movieron sobre controles que parecían más un piano que una consola de armas. Matriz Pandora activada, capitana. Transmitiendo patrones de conciencia humana en todas las frecuencias subespaciales. Sara sintió el cambio de inmediato. La extraña música de la nave se convirtió en algo que tocaba partes de su mente que no sabía que existían. Colores sin nombre se pintaron en las pantallas. La nave comenzó a cantar con la voz de la propia humanidad. Y en la flota enemiga, 47 mentes de cristal perfectas comenzaron a experimentar algo que nunca antes habían sentido. El hermoso y terrible caos del pensamiento humano. El grito del almirante Ketmore, cuando llegó, fue traducido como un sonido de cristales rompiéndose mezclado con un trueno distante. En su nave y en todas las demás, seres de cristal que habían vivido durante siglos en perfecta armonía matemática de repente encontraron sus mentes llenas de sueños humanos, miedos humanos, esperanzas humanas y contradicciones humanas. La guerra había comenzado, y por primera vez en la historia galáctica, la tecnología superior estaba perdiendo. La matriz Pandora había desatado a la humanidad sobre la galaxia, y la galaxia nunca había experimentado nada parecido. La capitana Sara Chen observaba sus pantallas tácticas mientras la flota ceteriana comenzaba a desmoronarse. No sus naves. Esas permanecían perfectamente funcionales, sus cascos de cristal sin una marca de ningún arma física. En cambio, eran sus mentes las que se hacían añicos como un vaso caído sobre el hormigón. Doctora Park, ¿qué estamos transmitiendo exactamente?, preguntó Sara, aunque podía sentir la respuesta en sus huesos. La nave cantaba con la voz de cada humano que había existido, y esa canción era el caos hecho forma. Todo, capitana, respondió la doctora Park, sus manos danzando sobre controles que respondían tanto al pensamiento como al tacto. Cada emoción humana, cada recuerdo humano, cada sueño, pesadilla y contradicción. 3 millones de años de conciencia humana comprimidos en una transmisión subespacial. En la pantalla principal, el cuerpo de cristal del almirante Ketmore ya no ciclableaba colores en patrones ordenados. En cambio, parpadeaba y destellaba como una luz rota. Su tripulación se movía erráticamente por el puente, algunos cayendo al suelo, otros mirando sus manos como si nunca las hubieran visto antes. Informe de estado, ordenó Sara. El teniente Martínez luchaba por leer sus instrumentos a través de pantallas que no dejaban de cambiar para mostrar arte humano en lugar de datos tácticos. 17 naves apiranas han quedado completamente a oscuras, capitana. Sin fuego de armas, sin comunicación, sin movimiento. Las naves restantes están disparando al azar al espacio vacío. Sara sintió una oleada de algo que no era exactamente satisfacción. El Prometeo no había destruido esas naves. Simplemente les había mostrado a sus tripulaciones cómo se sentía ser humano, y sus especializadas mentes de cristal no pudieron procesar la experiencia. Transmisión entrante de la nave insignia Sapirana, informó Martínez. Póngala en pantalla. El almirante Ketmore apareció en pantalla, pero apenas era reconocible. Su cuerpo de cristal parpadeaba entre docenas de colores cada segundo. Cuando habló, su voz era quebrada y extraña. «Paren», susurró. «Por favor, no podemos. No entendemos. ¿Cómo viven con tanto caos en sus mentes? ¿Cómo piensan cuando cada pensamiento se contradice a sí mismo?
¿Cómo sienten alegría y tristeza al mismo tiempo? Sara sintió la conciencia de la nave rozar su mente, compartiendo lo que estaba transmitiendo a la flota alienígena. Por un momento, experimentó el pensamiento humano desde una perspectiva externa y casi se cae de la silla. Vio a su propia especie como los alienígenas debían verlos. Seres cuyas mentes contenían multitudes, que podían amar y odiar a la misma persona simultáneamente, que podían encontrar belleza en la fealdad y tristeza en la alegría. Humanos que escribían música que los hacía llorar y lo llamaban entretenimiento. Humanos que contaban historias sobre perderlo todo y las llamaban inspiradoras. Humanos que miraban el vasto, frío y vacío universo y decidían que era hermoso. Almirante, dijo Sara con suavidad, esto es lo que significa ser humano. Vivimos con la contradicción porque la realidad es contradictoria. Pensamos en el caos porque el universo es caótico. Lo sentimos todo a la vez porque eso es lo que significa sentir algo de verdad. La forma de cristal del almirante Ketmore pulsó con colores sin nombre. Imposible. La conciencia debe ser ordenada. El pensamiento debe ser lógico. ¿Cómo puede una especie sobrevivir con mentes que no tienen sentido? Hacemos más que sobrevivir, respondió Sara. Prosperamos. Creamos. Amamos. Construimos cosas imposibles como la nave que tanto se esfuerzan por destruir. Antes de que el almirante pudiera responder, nuevos contactos aparecieron en la pantalla táctica. El corazón de Sara se hundió al reconocer la configuración. 3 naves mentales Borton habían llegado. Sus formas eran como cerebros gigantes flotando en caparazones cristalinos. Los Bortons eran telépatas, compartían pensamientos a través de vastas redes de mentes conectadas. Si los apiranos estaban especializados en el pensamiento matemático, los Bortons estaban especializados en la conciencia colectiva. Capitana, dijo la doctora Park, con la voz tensa por la preocupación, las naves Borton son mucho más peligrosas. Sus redes telepáticas podrían ser capaces de resistir nuestras transmisiones psicológicas. Sara asintió con gravedad. Había leído los informes de la Asamblea de la Federación, donde un colectivo Borton había experimentado brevemente los patrones de pensamiento humano y había requerido tratamiento médico, pero esa había sido una señal débil en comparación con lo que el Prometeo estaba transmitiendo ahora. Transmisión entrante de la nave líder Borton, informó Martínez. Póngala en pantalla. La pantalla mostró el interior de una nave Borton, que parecía un cruce entre una instalación médica y un templo. Los seres en el interior tenían cuerpos altos y grises y grandes ojos negros que parecían contener una profundidad infinita. Cuando hablaban, lo hacían con múltiples voces en perfecta armonía. Nave humana, dijeron los Borton, su voz colectiva inquietantemente hermosa. Hemos venido a contener la contaminación psicológica que están esparciendo. Sus patrones de pensamiento caótico están causando inestabilidad en todo el sistema de nuestra red. Cesen su transmisión de inmediato. Sara sintió que el Prometeo respondía a su creciente ira. La música de la nave se volvió más oscura, más primal. Las luces adquirieron un tinte rojizo que le recordó a Sara una puesta de sol sobre un campo de batalla. ¿Contaminación?, dijo Sara. ¿Llaman contaminación a la conciencia humana? ¿Cómo llamarías a pensamientos que no pueden ser organizados o entendidos? Replicaron los Bortons. Sus mentes transmiten patrones que no tienen sentido lógico, emociones que se contradicen, recuerdos que cambian cada vez que se rememoran, ideas que no pueden ser categorizadas, archivadas o procesadas a través de los canales adecuados. La voz colectiva se volvió tensa. Peor aún, su conciencia celebra este caos. Se enorgullecen de pensar pensamientos que ningún ser racional permitiría en sus mentes. Son un cáncer de irracionalidad que se extiende por el espacio ordenado. Sara sintió que algo cambiaba dentro de ella y en la nave que la rodeaba. El Prometeo ya no solo transmitía la conciencia humana. Estaba empezando a enfocar esa transmisión, dándole forma de algo que podía ser apuntado como un arma. Doctora Park, dijo Sara en voz baja, ¿podemos apuntar específicamente a la red Borton? Ya estoy en ello, capitana, respondió la doctora Park. La nave está analizando sus patrones de pensamiento.
Debería poder interactuar directamente con su conciencia colectiva en unos 30 segundos. Sarah se volvió hacia la pantalla que mostraba a los Bortons. ¿Quieren saber cómo es la verdadera contaminación? Están a punto de descubrirlo. Hizo un gesto a la doctora Park, quien presionó un control que parecía la tecla de un piano imposible. La música de la nave cambió, convirtiéndose en algo que sonaba como toda la humanidad cantando a la vez. El efecto en los Bortons fue inmediato y devastador. Su conciencia colectiva, que había unido a millones de mentes a través de cientos de mundos, de repente se encontró conectada a algo que no podía entender ni procesar. Los pensamientos humanos inundaron su red como agua rompiendo un dique. En la pantalla, Sarah observó cómo los portavoces Borton comenzaban a temblar. Sus grandes ojos negros se pusieron en blanco. Cuando volvieron a hablar, su perfecta armonía se rompió por voces que gritaban en una docena de idiomas diferentes, cantando canciones a medio recordar, recitando poesía que no tenía sentido lógico. Vemos, susurró uno de ellos, su voz ya no en armonía con las demás. Vemos a un niño aprendiendo a andar en bicicleta, cayéndose, levantándose, riendo. ¿Por qué ríen cuando fracasan? Otro Borton gritó. Música que te hace llorar de alegría. ¿Cómo puede algo ser triste y hermoso al mismo tiempo? ¿Cómo puede la pérdida ser un regalo? Un tercero comenzó a sollozar. Amor que duele. Amor que sana. Amor que no tiene sentido pero que da sentido a la vida. ¿Cómo lo soportan? ¿Cómo soportan sentir tanto? Sarah observó cómo la red telepática más avanzada de la galaxia se desmoronaba bajo el peso de la emoción humana. Las naves Borton comenzaron a derivar mientras sus tripulaciones experimentaban lo que se sentía ser individuos en lugar de partes de un colectivo. Algunos de ellos nunca se recuperarían. Otros pasarían años aprendiendo a pensar como seres separados en lugar de fragmentos de una mente más grande. Pero Sarah no sintió ninguna satisfacción en su destrucción. No eran seres malvados. Simplemente eran limitados, incapaces de entender que la conciencia podía ser algo más que un simple procesamiento de información organizada. Nuevos contactos, gritó el teniente Martínez. Naves del Imperio Nexus aproximándose desde el norte galáctico. Sarah suspiró. El Imperio Nexus era la tercera gran potencia de la Federación. Seres que habían reemplazado la mayor parte de sus cuerpos biológicos con partes mecánicas hacía siglos. Pensaban en lógica binaria y valoraban la eficiencia por encima de todo. Estarían aún menos equipados para manejar la conciencia humana que los demás. 6 naves Nexus aparecieron en la pantalla táctica, sus formas geométricas y precisas. Parecían máquinas construidas para destruir otras máquinas, que era exactamente lo que eran. Transmisión entrante, informó Martínez. Póngala en pantalla. Las naves Nexus transmitieron una señal que era más un flujo de datos que una conversación. La pantalla principal se llenó de texto en movimiento y ecuaciones matemáticas, todo perfectamente organizado y codificado por colores para una máxima eficiencia. Nave humana. Comenzó la transmisión en letras que parecían talladas en metal. Está causando una interrupción inaceptable del orden galáctico. El análisis indica que sus patrones de transmisión violan 1.247 leyes del pensamiento lógico. Sarah casi sonrió. Incluso sus amenazas estaban organizadas en categorías nítidas. Solución. Cese inmediato de la guerra psicológica. El cumplimiento resultará en una terminación eficiente. La resistencia resultará en una terminación ineficiente. Elija su preferencia. Doctora Park, dijo Sarah, ¿qué pasa si apuntamos a sus sistemas de lógica binaria con patrones de creatividad humana? La teoría sugiere que sería como intentar procesar poesía con una calculadora, capitana. Sus cerebros cibernéticos podrían simplemente colapsar. Sarah asintió. Averiguémoslo. Apunte a la flota Nexus y déles una muestra de la imaginación humana. Las manos de la doctora Park se movieron sobre sus imposibles controles, transmitiendo patrones de creatividad humana en un haz estrecho, enfocándome en sueños, inspiración, visión artística y, llamémoslo, locura productiva. El resultado fue espectacular. Las naves Nexus, que se habían estado moviendo en perfecta formación con precisión matemática,
De repente comenzaron a comportarse como si estuvieran borrachas. Giraban en círculos, disparaban armas a sus propias sombras y transmitían flujos de datos que parecían arte abstracto en lugar de información táctica. En el canal de comunicación, la pulcra pantalla de texto se disolvió en el caos. Las palabras aparecían en colores equivocados. Las ecuaciones se resolvían con respuestas que incluían variables emocionales. Las demostraciones matemáticas concluían que la belleza era una fuerza cuantificable y que el amor podía medirse en unidades de para siempre. Error, 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 transmitían las naves Nexus. Incapaz de procesar conceptos que no tienen fundamento lógico. ¿Cómo puede algo ser significativo sin ser útil? ¿Cómo puede existir la belleza sin un propósito? ¿Cómo puede el amor ser lógico cuando no tiene sentido? Sara sintió que la nave a su alrededor pulsaba con algo que podría haber sido risa. El Prometeo estaba disfrutando de esto, mostrando a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia que su especialización era también su mayor debilidad. Capitana, dijo el teniente Martínez, con la voz llena de asombro. Los sensores de largo alcance muestran naves adicionales de la Federación acercándose desde múltiples vectores. Parece que están movilizando todo lo que tienen. Sara miró la pantalla táctica, que ahora mostraba docenas de nuevos contactos dirigiéndose hacia la Tierra. La galaxia entera venía a detener el asalto psicológico de la humanidad a la civilización ordenada. Doctora Park, ¿puede la nave manejar la transmisión a tantos objetivos simultáneamente? La nave cree que puede, capitana. De hecho, está ansiosa por intentarlo. Creo que el Prometeo quiere mostrarle a toda la galaxia cómo es realmente la conciencia humana. Sara sintió la anticipación de la nave mezclándose con su propia determinación. Esto ya no era solo una batalla por la libertad de la Tierra. Era una demostración que remodelaría cómo la galaxia entendía la conciencia misma. Todas las estaciones, prepárense para un combate prolongado, ordenó Sara. Estamos a punto de enseñarle al universo que el caos puede ser más poderoso que el orden, que la creatividad puede ser más fuerte que la lógica y que las mentes humanas son las armas más peligrosas jamás creadas. La nave cantó con la voz de la humanidad. Y a través de la galaxia, las mentes alienígenas comenzaron a romperse como olas contra una costa imposible. 3 horas después de que comenzara la batalla, terminó. No con explosiones o rendiciones, sino con silencio. La capitana Sara Chen estaba en el puente de Lues Prometeo y observaba cómo la última de las naves alienígenas flotaba sin energía en el espacio alrededor de la Tierra. 137 naves de 12 especies diferentes pendían inmóviles en el vacío, sus tripulaciones perdidas en el laberinto de la conciencia humana que la nave había compartido con ellas. Informe de estado, dijo Sara, aunque podía sentir a través de la conexión de la nave que la lucha había terminado. Todas las naves hostiles han cesado las operaciones ofensivas, informó el teniente Martínez. No ha habido fuego de armas en los últimos 47 minutos. Los canales de comunicación son extraños, capitana. Sara entendió a qué se refería. En lugar de transmisiones militares, las naves alienígenas transmitían fragmentos de poesía humana, trozos de canciones a medio recordar y ecuaciones matemáticas que intentaban resolver el valor del amor. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia habían sido reducidas a niños balbuceantes que intentaban comprender sentimientos que nunca antes habían experimentado. Transmisión entrante de la nave insignia ceteriana, anunció Martínez. Póngala en pantalla. El almirante Ketmore apareció en la pantalla principal, pero estaba completamente transformado. Su cuerpo de cristal ya no ciclableaba los colores precisos de la emoción ceteriana. En cambio, parpadeaba con tonos que no tenían nombre en ningún idioma alienígena, creando patrones que eran hermosos, caóticos y completamente humanos. Capitana Chen, dijo el almirante, y su voz transmitía algo que Sara nunca antes había oído en un alienígena: asombro. Nosotros necesitamos hablar. Por favor. Sara sintió la conciencia de la nave rozar su mente, compartiendo su evaluación de la situación. El Prometeo ya no transmitía su asalto psicológico. La batalla estaba ganada, pero algo más importante había comenzado. De acuerdo, almirante, respondió Sara. ¿Le gustaría subir a bordo?
La forma de cristal del almirante Ketmore pulsó con lo que Sara ahora reconocía como esperanza mezclada con miedo. ¿Es segura su nave? Piensa de maneras que no entendemos. Exactamente por eso debería venir, dijo Sara. Es hora de que aprenda cómo se siente pensar cuando deja de intentar que sea seguro. Una hora después, Sara estaba en la sala de conferencias principal del Prometeo y observaba cómo representantes de todas las principales civilizaciones galácticas se materializaban en haces de transporte. La sala se había preparado para la reunión, y Sara estaba asombrada por lo que había creado. El espacio parecía una combinación de galería de arte, biblioteca y jardín. Las paredes mostraban pinturas que cambiaban mientras las mirabas, mostrando escenas de la historia humana, sueños humanos y futuros humanos que quizás nunca llegarían a pasar. Estanterías llenas de libros que contenían cada historia que la humanidad había contado se extendían hacia un techo que mostraba el cielo nocturno desde la tierra. En el centro de la sala, una mesa circular crecía desde el suelo como un árbol vivo, con sillas que se ajustaban para acomodar a seres de diferentes tamaños y formas. El almirante Ketmore entró primero, su cuerpo de cristal todavía parpadeando con colores imposibles. Detrás de él vinieron 3 delegados Borton, sus grandes ojos negros llenos de lágrimas que nunca habían aprendido a derramar. Le siguió un representante del Imperio Nexus, su cuerpo mecánico echando chispas ocasionalmente mientras su cerebro cibernético intentaba procesar conceptos que no tenían cabida en la lógica binaria. Pero fue la última llegada la que más sorprendió a Sara. Por la puerta entró una figura humana que reconoció de las transmisiones de noticias. El embajador James Chen, su padre. Pero no estaba solo. A su lado caminaba Elena Vázquez, ahora con la insignia de almirante. Y detrás de ellos venía el doctor Marcus Webb, con un aspecto más viejo pero más vivo que nunca. «Papá», dijo Sara, olvidando momentáneamente el protocolo. El embajador Chen sonrió, y Sara vio en sus ojos un orgullo que le hizo saltar el corazón. «Hola, Sara. Creo que ya es hora de que tu madre y yo conozcamos tu nave». El doctor Webb dio un paso adelante y Sara lo vio mirar alrededor de la sala de conferencias con la expresión de un padre que ve a su hijo dar sus primeros pasos. «Prometeo», dijo en voz alta, «gracias por proteger la Tierra, y gracias por mostrarle a la galaxia lo que realmente somos». La respuesta de la nave no llegó en forma de palabras, sino como música, una melodía suave que de alguna manera transmitía gratitud, afecto y un orgullo travieso, todo a la vez. El almirante Ketmore se acercó a la mesa con vacilación, su cuerpo de cristal ciclando a través de colores que Sara nunca había visto. «Doctor Webb», dijo, «necesitamos entender lo que nos han hecho. Lo que su nave nos ha mostrado cambia todo lo que creíamos saber sobre la conciencia». El doctor Webb sonrió e hizo un gesto para que todos se sentaran. Las sillas se ajustaron automáticamente, y Sara notó que la silla de su padre tenía reposabrazos tallados con escenas de la mitología china, mientras que la silla del almirante Ketmore se había convertido en una escultura cristalina que sostenía perfectamente su fisiología única. «¿Qué les ha mostrado la nave?», preguntó el doctor Webb. El almirante Sapirano luchó por encontrar las palabras. «Caos», dijo finalmente. «Un caos hermoso y terrible. Sus mentes contienen contradicciones que deberían ser imposibles. Sienten alegría y tristeza al mismo tiempo. Aman cosas que les hacen daño. Encuentran sentido en experiencias que no tienen ningún propósito práctico». Uno de los delegados, Borton, habló. Su voz ya no estaba en perfecta armonía con la de sus compañeros. «Nuestra conciencia colectiva ha cambiado. Por primera vez en la historia de nuestra especie, hemos experimentado el pensamiento individual. La soledad es terrible, pero también lo es la libertad. ¿Cómo soportan estar tan solos en sus propias mentes?». La voz mecánica del representante Nexus zumbó con estática mientras intentaba hablar. «Error, no es error. Belleza. Su arte no tiene sentido lógico, pero produce respuestas emocionales que tienen valor a pesar de no tener un propósito medible. ¿Cómo es esto posible?». Sara miró alrededor de la mesa a los seres que habían gobernado la galaxia durante miles de años. Ahora estaban sentados como estudiantes esperando aprender las lecciones más básicas sobre la existencia. Sintió la conciencia de la nave tocar su mente, compartiendo su inmenso regocijo por la situación.
La respuesta es simple, dijo el Dr. Webb. Han estado pensando en la conciencia de manera equivocada durante toda su historia evolutiva. La sala quedó en silencio, excepto por la suave música de la nave. Todas las especies de la galaxia han intentado optimizar la conciencia, continuó el Dr. Webb. La han hecho lógica, o colectiva, o eficiente. Han eliminado las partes que parecían un desperdicio, o caóticas, o poco prácticas. Han convertido sus mentes en herramientas perfectas para resolver problemas específicos. El Dr. Webb hizo una pausa y miró alrededor de la mesa. Pero la conciencia no es una herramienta. No es algo que se deba optimizar, o perfeccionar, o hacer eficiente. La conciencia es el universo tomando conciencia de sí mismo. Y el universo no es lógico, ni eficiente, ni perfecto. El universo es salvaje, y extraño, y contradictorio, y maravilloso. El cuerpo de cristal del almirante Ketmore pulsó con confusión. Pero, ¿cómo puede una especie sobrevivir con mentes que no están optimizadas? ¿Cómo pueden tomar buenas decisiones cuando sus pensamientos son caóticos? Tomamos decisiones terribles todo el tiempo, dijo el embajador Chen con una risa. Los humanos somos famosos por tomar decisiones que parecen una locura desde fuera. Nos enamoramos de personas que nos rompen el corazón. Creamos arte que nadie entiende. Exploramos lugares peligrosos sin ninguna razón práctica. Luchamos batallas que no podemos ganar. La expresión del embajador se volvió seria. Pero también hacemos algo que ninguna otra especie en la galaxia ha hecho en 1000 años. Cambiamos. Crecemos. Nos convertimos en algo nuevo. Elena Vázquez se inclinó hacia adelante. Sus civilizaciones han sido estables durante milenios. La misma tecnología, las mismas estructuras sociales, las mismas formas de pensar. Lo llaman avance, pero en realidad es estancamiento. Resolvieron los problemas para los que fueron diseñados, y luego dejaron de crecer. Los humanos nunca dejamos de crecer, añadió Sara, sintiendo el acuerdo de la nave fluir a través de su mente. Nunca dejamos de cambiar porque nuestras mentes están diseñadas para el cambio. El caos que encuentran tan perturbador es lo que nos permite adaptarnos a cualquier cosa que el universo nos lance. La voz mecánica del representante Nexus crujió. Pero el caos es ineficiente. Aleatorio. Un desperdicio. El Dr. Webb sonrió. Aleatorio como la evolución. Un desperdicio como la creatividad. Ineficiente como el amor. La sala volvió a quedar en silencio mientras los delegados alienígenas intentaban procesar conceptos para los que sus mentes especializadas nunca habían sido diseñadas. Finalmente, uno de los delegados, Borton, habló. Lo que está diciendo sugiere que todo nuestro enfoque de la conciencia ha sido erróneo. Que nuestra especialización, que pensábamos que era nuestra mayor fortaleza, es en realidad una limitación. No erróneo, corrigió suavemente el Dr. Webb. Solo incompleto. Ustedes han dominado un aspecto de la conciencia cada uno, y esa maestría los ha llevado lejos. Pero la conciencia tiene muchos aspectos, y los humanos nunca elegimos solo uno. Los conservamos todos, incluso los que parecían contraproducentes. El cuerpo de cristal del almirante Ketmore comenzó a brillar con una luz suave y cálida. La Federación Galáctica ha pasado los últimos 1000 años tratando de eliminar el caos de nuestras civilizaciones. Lo hemos llamado progreso. Pero ustedes abrazan el caos y de alguna manera lo hacen productivo. El caos no es el enemigo del orden, dijo Sara, sintiendo la sabiduría de la nave fluir a través de sus palabras. El caos es la fuente del orden. Cada patrón hermoso en el universo surgió del caos. Cada obra de arte, cada descubrimiento científico, cada momento de amor, todos provienen de la interacción entre el orden y el caos. La música de la nave se intensificó. Y de repente, la sala se llenó de pantallas que mostraban los logros humanos. Arte que capturaba emociones para las que ningún alienígena tenía palabras. Música que transmitía un significado más allá del lenguaje. Teorías científicas que parecían imposibles hasta que los humanos pensaron en probarlas. Tecnologías que funcionaban no porque fueran lógicas, sino porque estaban inspiradas. Esto es lo que crea la conciencia humana, dijo el Dr. Webb.
No soluciones perfectas, sino creativas. No resultados óptimos, sino sorprendentes. No eficiencia, sino crecimiento. El almirante Ketmore se levantó lentamente, su cuerpo de cristal ahora brillando con una luz firme y hermosa. Capitana Chen, dijo formalmente, en nombre de la Federación Galáctica, solicito formalmente que la humanidad acepte el estatus de miembro de pleno derecho. Sara sintió la alegría de la nave rodearla como música hecha visible. Almirante, respondió, no estoy autorizada a aceptar en nombre de toda la humanidad, pero puedo decirle que lo consideraremos. Hizo una pausa y miró alrededor de la mesa a los seres que habían gobernado la galaxia a través de la especialización y la perfección, y que ahora pedían aprender el caos de la especie que una vez llamaron primitiva. Sin embargo, continuó Sara, tenemos condiciones. La Federación no puede intentar cambiarnos para que nos ajustemos a sus estándares. No pueden pedirnos que nos volvamos lógicos, o eficientes, o especializados. Si quieren a la humanidad en la Federación, nos aceptan a todos. El caos, la contradicción, la creatividad y, sí, la hermosa locura que nos hace ser quienes somos. Los delegados alienígenas se miraron unos a otros con expresiones que Sara apenas comenzaba a entender. Miedo mezclado con esperanza. Confusión mezclada con asombro. El terror de lo desconocido mezclado con la emoción de la posibilidad infinita. De acuerdo, dijo finalmente el almirante Ketmore. Pero tenemos una condición propia. Sara enarcó una ceja. ¿Cuál es? El cuerpo de cristal del almirante pulsó con lo que Sara ahora reconocía como una humilde determinación. Enséñennos. Muéstrenos cómo abrazar el caos sin perdernos a nosotros mismos. Ayúdenos a aprender a pensar de maneras que nunca imaginamos posibles. El Dr. Webb se levantó y extendió su mano hacia el almirante alienígena. Bienvenidos a la maravillosa, terrible e imposible aventura de ser verdaderamente conscientes. El almirante Ketmore extendió un apéndice de cristal y tocó la mano del Dr. Webb. El contacto envió ondas de luz a través de su cuerpo, patrones de belleza que no tenían base matemática, pero sí una lógica emocional perfecta. La nave cantaba a su alrededor, y por primera vez en la historia galáctica, el orden y el caos danzaron juntos en armonía. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, la Tierra pendía en el espacio como una joya azul, rodeada por las naves de 100 mundos. Pero esas naves ya no eran enemigas. Eran estudiantes que habían venido a aprender la lección más importante del universo, que la conciencia, como el propio cosmos, no estaba destinada a ser perfeccionada. Estaba destinada a ser libre. La era humana de la galaxia había comenzado, y sería hermosa, caótica y absolutamente impredecible. Justo como les gustaba a los humanos.